Hola y bienvenidos. Tenemos aquí un interesante problema donde se nos combinan resistores con capacitores y aquí nos aparece un interruptor I. Antes de hacer el problema, quiero recordarles que si entran dentro del canal a listas de reproducción, hay una lista llamada corriente continua donde tenemos cantidad de problemas de este tipo y son todos problemas de examen. Nos piden en este problema cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B del circuito de la figura cuando el interruptor está abierto. ¿Cuál será el potencial del punto B cuando se cierre el interruptor? ¿Y qué cantidad de carga pasa a través del interruptor al cerrarlo? Vamos a la resolución. Comencemos. Vamos a analizar esta rama del circuito que está conectada a un voltaje de 18 volts con respecto al voltaje de referencia 0 o voltaje de tierra. Es decir, aquí abajo tenemos un voltaje que es 0. Por tanto, vamos a tener una corriente eléctrica que va a circular a través de esta rama y la vamos a dibujar. Vamos a dibujarla así. Y vamos a llamarle simplemente I. Una vez que hacemos eso, a mí me gusta poner los signos a la resistencia, por donde entra la corriente signo más, por donde sale signo de menos. Bien, nosotros podemos calcular el valor de esa intensidad de corriente utilizando simplemente la ley de Ohm. ¿Qué establece la ley de Ohm? La ley de Ohm establece que la intensidad será el cociente entre la diferencia de potencial y la resistencia. Si tomamos como diferencia de potencial los 18 volts, la resistencia que tendré que tomar será la equivalente. La resistencia equivalente de dos resistores que están en serie es la suma de sus resistencias. 6 y 3 son 9. ¿9 qué? Ohm. Esto nos da 2 amperes. Noten que he hablado de resistor y de resistencia, porque son dos cosas diferentes. Resistor es el elemento físico. Es lo que tenemos que pedir cuando vamos a la tienda de electrónica a comprar un resistor para reparar algo. La resistencia, en cambio, es la propiedad que tiene el resistor. Es lo que se mide en ohms. Lo que pasa que luego terminamos confundiendo el nombre del elemento con la propiedad que lo caracteriza y a esto le terminamos llamando resistencia. Pero no debería ser así. Una cosa es el nombre físico del elemento y otra cosa es su propiedad física, que es la resistencia. Bueno, de esta rama ya hemos averiguado la intensidad de la corriente. Vamos a ver qué pasa con la rama de los capacitores. Con el switch abierto, estos dos capacitores, que no condensadores, no me gusta llamarle condensadores porque no condensan nada. Aquí no se produce ningún fenómeno de condensación. El nombre correcto es capacitor. Y esta propiedad se llama capacitancia, no capacidad. Pero bueno, ya sabemos cómo son las cosas. Sigamos. Estos dos capacitores, como digo, están en serie conectados a esta diferencia de 18 volts. Entonces, si yo quisiera calcular la diferencia de potencial que hay entre cada capacitor, primeramente tendría que calcular la carga que tiene cada capacitor, recordando que la capacitancia es el cociente entre la carga y la diferencia de potencial. Vamos a ver, ¿qué carga? Este punto es el punto que solemos llamar el punto positivo, punto más. Esto determinará que esta placa de este capacitor estará cargada positivamente y esta otra negativamente. Entonces, aquí tendremos una carguita más Q, y aquí una carguita menos Q. Cuando los
capacitores están en serie, tienen la misma carga. Eso se puede demostrar. Más Q y menos Q. Otra cosa interesante, el capacitor en su conjunto es neutro porque tiene tanta carga positiva como negativa. Cuando decimos que un capacitor está cargado, nos referimos o bien a la carga de la placa positiva o bien a la carga de la placa negativa. Cuando usamos el concepto de capacitancia, la carga siempre la colocamos con su valor positivo. ¿Y por qué podría yo estar interesado en saber la diferencia de potencial que hay en este capacitor? Porque a mí me piden la diferencia de potencial entre A y B. Entonces, me interesa calcular la diferencia de potencial que hay aquí y la diferencia de potencial que hay también aquí. O también entre estos dos extremos de la resistencia y entre las placas de este capacitor, a lo mejor. Bueno, vamos a ver. Para averiguar la carga, yo sé que el conjunto está conectado a 18 volts. Entonces, la capacitancia que voy a utilizar aquí, si aquí coloco los 18 volts, es la capacitancia equivalente. ¿Cómo hallamos la capacitancia equivalente de dos capacitores en serie? Pues es al revés que con la resistencia. Para hallar la capacitancia equivalente de dos capacitores en serie, hacemos el producto sobre la suma. Si le llamamos a este C1 y a este C2, sería C1 por C2 dividido C1 más C2. Si hacemos cuentita, ¿qué nos queda? 18 microfaradios dividido 6 y 3, 9 microfaradios. Aquí sería microfaradios al cuadrado arriba, porque es microfaradio por microfaradio, ¿verdad? Simplificamos el cuadrado con un microfaradio y tengo que la capacitancia equivalente es 2 microfaradios. Una cosa muy importante, cuando tengo dos capacitores conectados en serie, la capacitancia equivalente es menor que la menor. Es decir, ¿cuál es la menor capacitancia de estos dos? La de 3 microfaradios. Así que espero que la equivalente sea menor. Me dio 2, correcto. Si me hubiese dado 5, bueno, digo, he hecho algún disparate. Si me hubiese dado 7, 8, algún disparate he hecho con las cuentas, algún error. Muy bien, entonces ahora puedo calcular la carga, tanto esta carga como esta, porque son iguales, porque están conectados en serie. Entonces, despejando la carga, me queda que será la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial. Esto es 2 microfaradios por los 18 volts, y eso me da 36 microcoulomb. Muy bien, ahora, como yo tengo la carga de cada capacitor y conozco la capacitancia de cada uno, puedo volver a aplicar esta expresión, esta vez, pero para calcular la diferencia de potencial que hay entre los extremos de las placas de cada capacitor. Entonces, por ejemplo, si pongo que C1 es la carga Q sobre delta V1, que sería la diferencia de potencial entre estas dos placas, o sea, lo que mediría un voltímetro, si yo colocara un voltímetro entre las placas del capacitor, medirá esta diferencia de potencial delta V1. Por lo tanto, si despejamos delta V1, nos quedará la carga, que son 36 microcoulomb, dividido la capacitancia 1, que es 6 microfaradios. Micro con micro se me simplifica y esto me va a quedar 6 ¿qué? 6 volt. Coulomb dividido faradio me da volt. Ya tenemos esta diferencia de potencial. Vamos a ponerla por aquí. Esta diferencia de potencial es de 6 volt. Entre este puntito y este otro puntito. Vamos al capacitor de abajo. Si calculamos la diferencia de potencial delta V2, nos quedará la carga dividido la capacitancia 2. Entonces esto nos dará 36 microcoulomb sobre 3 microfaradios. Simplificamos los micros y esto nos da 3 por 1, 3, 3 por 2,
volt. Notemos una cosa, que si yo sumo el voltaje en este capacitor, voltaje o diferencia de potencial, me gusta más hablar de diferencia de potencial porque voltaje es un término que se utiliza mucho en alterna. Si yo sumo esas diferencias de potencial, me da 12 más 6, 18. Efectivamente, es la diferencia de potencial que tengo entre este punto y este, en esta rama, 18 volt, tanto en esta rama como en esta, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces vamos confirmando que nuestros cálculos son correctos. Ahora bien, ¿cómo hago yo para calcular la diferencia de potencial entre A y B? Voy a borrar un poquito. Esto es lo que me están preguntando, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Para resolver eso, yo siempre recomiendo un método que yo le llamo el método del potencial del punto. Es un invento que hice yo, a ver si le voy a patentar también el nombre. Consiste en lo siguiente, yo voy a hacer un recorrido yendo del punto A al punto B. ¿Por dónde? O por este camino o por este otro camino. Me tiene que dar lo mismo. Entonces lo voy a hacer de la siguiente forma. Vean lo fácil que es. Yo digo, salgo del punto A, que tendrá cierto potencial, y luego voy a atravesar la resistencia. Como voy de menos a más, entonces voy a poner más. ¿Y cómo calculo la diferencia de potencial que tengo en los extremos de esta resistencia? De acuerdo a la ley de Ohm, la diferencia de potencial es R por I. O sea que la R sería 6 ohmios por la intensidad que nos dio 2 amperes. 12 sería la diferencia de potencial que hay entre extremos de esta resistencia. Seguimos caminando, no hay ningún elemento. Ahora voy a pasar por el capacitor. Pero cuidado, paso de más a menos. Si voy de más a menos, pongo menos la diferencia de potencial que tengo entre extremos de ese capacitor, que son los 6 volts. Sigo caminando, no hay más elementos, ¿y a dónde llego? Al punto B. Entonces ahora pongo igual al potencial del punto B. Miren qué método más sencillito. Entonces, ahora hago la resta VA menos V sub B, que es la diferencia de potencial entre A y B que me piden, y será más 6 volt menos 2 por 6, 12 volt. Esto me da menos 6 volt, que es el resultado pedido. Si siguiéramos por este otro camino, nos quedaría así. V sub A, perdón por si sienten un ruido, es que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad que no para de construir. Aquí el hacinamiento es realmente atroz, no sé dónde vamos a llegar, sobre todo en esta zona de Guanarteme, y entonces están ahí con los taladros y no voy a suspender el vídeo por eso, así que espero que sepan disculparme, que en realidad no es mi culpa. Bueno, partimos del punto A. Voy de más a menos. Entonces si voy de más a menos pongo menos. Y la diferencia de potencial entre extremos de esta resistencia será R por I, como vimos antes, o sea, 3 ohm por la intensidad que es 2 amperes. Sigamos caminando y ahora paso por este capacitor, pero voy de menos a más. Entonces pongo más. ¿Y cuál es la diferencia potencial? 12 volt. ¿Y a dónde llego? Llego al punto B. O sea que si hago VA menos VB, me queda menos 12 volt más 3 por 2, 6 volt. Esto me da menos 6 volt, que es el resultado esperado. Nos pide ahora, con el interruptor cerrado, cuál será el potencial del punto B. Este dibujo se puede transformar en esto, porque ¿qué es lo que pasa? El punto A y el punto B serán ahora exactamente el mismo punto. ¿Y cómo queda este resistor con este capacitor? En paralelo, y lo mismo aquí abajo. Entonces este dibujo me parece más adecuado para poder resolver el ejercicio. Entonces, para averiguar cuál será el potencial del punto B, tenemos que analizar un poquito la situación. Vamos a ver qué pasa con la corriente eléctrica que nosotros teníamos. Teníamos una corriente eléctrica que iba por aquí y estas dos estaban en serie. Pero fijémonos una cosa,
como los capacitores, una vez que se cargan, por ello ya no circula corriente eléctrica, a través de un capacitor no circula corriente eléctrica una vez que está cargado. Solamente hay una pequeña corriente durante la carga. O sea, una corriente que dura un corto periodo de tiempo mientras se carga el capacitor. Ya cuando esto está en régimen estacionario, los capacitores cargados, la corriente solamente tiene este camino. Entonces, si tiene solamente este camino, es que la misma corriente pasa por el resistor de 6 y de 3 ohmios, estamos en la misma situación anterior. Es decir, que la corriente eléctrica que pasa por este resistor es I, y va a ser la misma que la que pase por este, y su valor ya lo conocemos, que es de 2 amperes. Ahora bien, si nosotros tenemos el valor de la resistencia y el valor de la intensidad, podemos calcular la diferencia de potencial que tenemos entre los extremos de esta resistencia, que además será el mismo que el que tenemos aquí entre los extremos del capacitor, porque están en paralelo. Por tanto, para calcular esa diferencia de potencial en la resistencia empleamos la ley de Ohm, R por I, y por lo tanto nos queda 6 ohm por 2 amperes, eso nos da 12 volts. Así que entre este punto, ¿no? Entre este punto y el punto B, o el punto A, que es lo mismo, tenemos 12 volts de diferencia de potencial. Y aquí también, entre los extremos de las placas del capacitor, también tenemos 12 volts. Entonces, por ejemplo, ya podemos calcular el potencial del punto B. ¿Cómo? Por el método que expliqué anteriormente y que fue el que aplicamos anteriormente. Vamos a salir del punto B haciendo un recorrido que puede ser o por este lado o por este, porque es exactamente lo mismo, y llegar a este punto cuyo potencial es conocido, que es de 18 volts. Entonces voy a decir, salgo del punto B que tiene un potencial V sub B. ¿Cómo serán los signos aquí? La corriente dijimos que va de más a menos. Este capacitor estará cargado positivamente, ¿no? Arriba. Más Q y menos Q. Bien, entonces si yo elijo este camino, como voy de menos a más, tendré más, ¿cuánto? Los 12 volts que acabo de calcular. Más 12 volts. Sigo caminando y ¿a dónde llego? Al punto C, cuyo potencial es 18 volts. Entonces voy a poner que llego a los 18 volts. Simplemente despejo el potencial de B y me queda 18 volts menos 12 volts. Eso me da 6 volts, que es el resultado correcto. Si hubiese seguido este camino, es lo mismo, porque como voy de menos a más, sumo los 12 volts y llego exactamente a lo mismo. Algo interesante, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero hacerlo de otra forma, yendo desde este punto, cuyo potencial de referencia siempre es 0, cuando aparecen estas rayitas de conexión a masa, siempre el potencial es 0. Entonces yo digo, bueno, puedo ir de D a B y calcular el potencial de B. Para eso necesitamos esta diferencia de potencial. Ponemos los signos y esa diferencia de potencial por la ley de Ohm sería R por I, la R es 3 ohms, la I es 2 amperes, esto nos dará 6 volts. Y entonces, entre extremos de este capacitor que está en paralelo con la resistencia, también tendremos 6 volts. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos? Salgo del punto D, cuyo potencial es 0. Entonces pongo 0 directamente. Sigo caminando de menos a más. ¿Cuánto? 6 volts, que lo acabamos de calcular. ¿Y a dónde llego? Al punto B o el punto A, que es lo mismo. Entonces, directamente, ¿cuánto me da? 6 volts. Me da exactamente lo mismo, el mismo resultado. Para finalizar el ejercicio, vamos a tener en cuenta lo siguiente. La diferencia de potencial que hay entre extremos de este capacitor, dijimos que son 12 volts, y la que hay entre extremos de este es de 6 volts. Por lo tanto, podemos calcular la carga que está acumulada
en cada uno de estos capacitores una vez que cerramos la llave. Una cosa, cuidado, porque ya ahora estos dos capacitores no están en serie. No están en serie porque aquí hay un punto donde se nos meten también otros elementos en el circuito. Entonces, no van a tener la misma carga. El de arriba tendrá una carga que le llamaríamos Q1 y el de abajo una carga Q2. Este sería C1 y este sería C2. Vamos a ver la carga que va a tener ahora Q sub 1 al haber cerrado el switch. La carga simplemente será la capacitancia por la diferencia de potencial. Siempre estamos utilizando el concepto de capacitancia. Entonces esto nos da 6 microfaradios por 12 volt y esto nos da 72 microcoulomb. Ahora bien, entonces, para este capacitor tenía 36 microcoulomb y ahora pasa a tener 72, o sea que el capacitor 1 ha ganado, podemos poner así, ha ganado 36 microcoulomb. Y vamos a ver qué le pasa al capacitor 2. Bien, la carga 2 final que tendrá ahora el capacitor 2 será C2 por delta V y eso nos dará 3 microfaradios por los 6 volt. Esto nos da 18 microcoulomb. Pero entonces C2, que tenía 36 microcoulomb, ha perdido 18. Entonces, C2 pierde 18 microcoulomb. Entonces, por este switch habrá pasado la carga que ha ganado este y la carga que ha perdido este. O sea que en definitiva la carga que ha pasado es la diferencia entre la que ha ganado el condensador 1 y la que ha perdido el capacitor 2, que esto nos da 18 microcoulomb. Bueno, espero que se haya entendido, creo que está perfectamente explicado. Y como siempre les digo, por favor, les recuerdo, no cuesta absolutamente nada suscribirse al canal, seamos altruistas, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.